Hasta hace no mucho, los estudios literarios se concentraban en dos grandes esferas. O se analizaban únicamente elementos externos a la obra, como la biografía del autor o la situación histórica, o el estudio se concentraba solamente en elementos internos de la propia obra, es decir, su forma. Pero todo cambiaría con la llegada de una de las grandes figuras del estructuralismo checo. Jan Mucharovsky propuso, durante la primera mitad del siglo pasado, entender la obra de arte como signo, como un hecho semiológico. Pero no todo es tan sencillo. Las ideas de Mucharovsky no salieron de la nada. Para el momento en el que él las planteó, algunas de las figuras del formalismo ya habían evolucionado en la misma dirección. Yuri Tinianov y Roman Jakobson habían formulado en 1929 8 tesis que en gran medida suponían el fin del formalismo. De estas tesis se pueden extraer dos ideas particularmente interesantes para entender la evolución hacia el estructuralismo planteada por Mucharovsky. 1. Es posible introducir elementos extraliterarios siempre y cuando se estudien desde la perspectiva funcional. 2. La literatura y su evolución están ligadas con el desarrollo de otras esferas sociales y culturales. Mucharovsky planteó sus ideas en torno al arte como signo en un texto titulado El arte como hecho semiológico, que fue originalmente redactado y dictado como conferencia en 1934. Ahí establece que para estudiar el fenómeno artístico de manera objetiva es necesario entender la obra de arte como un signo compuesto por 3 elementos. 1. Un símbolo sensorial creado por el artista, también llamado la obra cosa. 2. Un significado depositado en la conciencia colectiva, también denominado objeto estético. Y 3. Una relación que se establece con la cosa designada. Una relación que se refiere al contexto general de los fenómenos sociales. La obra cosa es el objeto físico, sensorial, que existe y que es perceptible para todos. Es creado por el artista, es decir, la pintura que está en el museo, los sonidos que componen una pieza musical o el texto que compone un poema. La obra cosa funciona, pues, únicamente como símbolo exterior, como significante, es decir, como algo a lo que se le da significado. De la misma forma que la palabra árbol no es un árbol, sino que lo significa, así un cuadro, los sonidos que componen una pieza musical o el texto que compone un poema no son arte, lo significan. Tenemos ya un objeto físico que podemos percibir con los sentidos, la pintura, los sonidos, el texto escrito. Pero, ¿qué son estos objetos por sí mismos sin intervención de un receptor que los interprete? La misma pregunta se hizo alguna vez Maurice Blanchot, otro teórico, ahora francés. ¿Qué es un libro que no se lee?, se preguntaba, y como profesor universitario, él mismo se respondía: algo que todavía no está escrito. Es decir, que para funcionar como arte, la obra cosa necesita ser recibida e interpretada, y es justamente este proceso el que le va a dar al objeto físico un significado determinado. Este significado constituye el objeto estético. En pocas palabras, un objeto será artístico en la medida en que sea interpretado como artístico. Pero, ¿quién se encarga entonces de determinar que una obra es o no es artística? Para Mucharovsky, la respuesta se encuentra en la conciencia colectiva. El significado de una obra se caracteriza por lo que tienen en común los estados subjetivos de la conciencia, evocados por la obra cosa en los miembros de una colectividad determinada. Es decir, el objeto estético no es otra cosa que la interpretación colectiva que se le asigna a la obra cosa en unas dimensiones espacio-temporales específicas. Y ahora podrías cuestionarme, como seguramente cuestionaron al buen Mucha en su momento: pero oye, las circunstancias sociales y culturales varían a través del tiempo. ¿Me estás diciendo que no hay un concepto universal de lo artístico? Y yo te respondería, pero dejemos que Mucharovsky lo haga. Ante todo, la obra artística misma no es, de ninguna manera, un ente permanente. Con cada cambio en el tiempo, en el espacio o en el medio social, varía la tradición artística actual, a través de cuyo prisma está percibida la obra. Y bajo la influencia de estas variaciones, cambia también el objeto estético que corresponde, en la conciencia de los miembros de una colectividad determinada, al artefacto material, es decir, a la creación del artista. Palabra de Mucharovsky. En resumen, como bien explica David Viñas Piquer, dado que las circunstancias sociales
y culturales en las que es recibida una obra varían a través del tiempo, pues también cambiará la interpretación y la valoración que se hacen de esa obra, es decir, su objeto estético. A una misma obra cosa se le dan, a través de la historia, diferentes significados. La misma obra cosa se convierte en diferentes objetos estéticos. Mientras el Quijote fue para los románticos un romántico, para la posmodernidad resultó ser un posmoderno. Claro que darle un papel tan importante a la recepción para constituir el significado de una obra puede llevar al relativismo, como bien dice Viñas Piquer. Sin embargo, él mismo aclara que el propio Mukarovsky tuvo muy en cuenta esas cuestiones. Por eso se interesó especialmente por el encuentro entre la estructura de una obra y la estructura de las normas literarias de una época concreta. Es decir, que lo que le interesa a Mukarovsky no es la interpretación de cada individuo en particular, sino lo que tienen en común las interpretaciones de toda una colectividad. Tenemos ya dos elementos, una obra cosa física y un objeto estético, que es el significado que le otorga la colectividad al objeto físico. Es momento de hablar de la relación que se establece con la cosa designada. Empecemos por recordar lo que ya se dijo, que el arte tiene carácter de signo y, según la definición vulgar, el signo es un hecho sensorial que se refiere a otra realidad, a la que debe evocar. Palabra de Mukarovsky. Es decir, que todos los signos se refieren siempre a algo, como se puede deducir del hecho de que tienen que ser comprendidos tanto por el emisor como por el receptor. Volviendo a un ejemplo sencillo, si yo pronuncio árbol, los sonidos que salen de mi boca hacen referencia a algo y adquieren significado y por lo tanto el carácter de signo al ser comprendidos por mi receptor. El arte, entonces, como signo, hace referencia a otra realidad. Pero, ¿cuál es esa otra realidad a la que hace referencia la obra de arte? Para el buen Muka se trata de una realidad indefinida, el contexto general de los fenómenos sociales. Por ejemplo, la filosofía, la economía, la religión, la política. Esta es la razón por la que el arte, más que cualquier otro fenómeno social, es capaz de caracterizar y de representar una época dada. Por eso mismo, durante mucho tiempo, la historia del arte se confundía directamente con la historia de la cultura en el sentido más amplio de la palabra. Y al mismo tiempo, la historia general utiliza con frecuencia la delimitación de los periodos que establece la historia del arte. Palabra de Mukarovsky. Pero esto no significa que la obra de arte pueda considerarse, así sin más, un testimonio directo o un reflejo pasivo de su contexto. No. Como cualquier otro signo, la obra de arte se puede relacionar de manera indirecta, por ejemplo, metafórica, con aquello que designa. Pensemos en esta obra. Está claro que no hay en ella ninguna referencia concreta al mundo real. Sin embargo, los sonidos que la componen son físicos y se pueden percibir con los sentidos. Como ya vimos, esos sonidos son la obra cosa, el objeto físico que existe realmente en el mundo material. Entonces, necesariamente se relaciona con él. Cuando se interprete, cuando se le asigne un significado, un objeto estético, se establecerá también la forma en que hace referencia a esa realidad indeterminada compuesta por el contexto general de los fenómenos sociales. Imaginemos, por ejemplo, que se lanza esta interpretación. Como bien apuntó Héctor Berlioz, este primer movimiento de la sonata reproduce un continuo lamento que no cesa sino hasta que el propio movimiento concluye. A Carl Czerny, por su parte, acertó al describirlo como una escena nocturna, en la que una lastimera voz fantasmal suena en la distancia. Es importante entonces tener en cuenta este carácter melancólico de la pieza. Para poder comprenderlo, quizás sea necesario prestar atención a la dedicatoria con que fue publicada. Beethoven la dedicó a la condesa Giulietta Guicciardi. Al respecto, el maestro escribió en cartas el cambio que la condesa había provocado en él, y cito: «No podrás nunca figurarte la vida tan sola y triste que he pasado en últimos tiempos». Y después agrega: «Al cabo de 2 años he vuelto a disfrutar de nuevo algunos instantes de felicidad,
y por primera vez creo que el matrimonio podría hacerme feliz, pero desgraciadamente no es ella de mi posición y no puedo pensar en casarme. Esta inevitable tragedia, aunada a la creciente sordera por la que ya empezaba a preocuparse Beethoven, inspirarían quizá emocionalmente el melancólico lamento del primer movimiento de la sonata. Es importante agregar, sin embargo, que la disposición de la obra completa no obedece al modelo tradicional de un movimiento de sonata del periodo clásico. Se trata de una rebeldía de Beethoven que se manifiesta de manera evidente en este primer movimiento. En este sentido, una explicación lógica podría encontrarse en los vientos de cambio que recorrían la Europa de finales del siglo XVIII y a principios del XIX. La turbulencia de la época se percibe, sin embargo, sobre todo en el tercer movimiento de la sonata. ¿Qué acaba de pasar? Pues que a la obra cosa se le ha asignado un objeto estético, una interpretación que las pone en relación con el contexto general de los fenómenos sociales. Como dice Viñas Piquer, no basta con analizar únicamente la forma, sino también su significado. Para lo cual es necesario atender a aspectos que tienen que ver con la sociología, con la psicología, con la política, etc. De este carácter semiológico del arte se desprende una idea que expondrá nuestro buen amigo Mukarovsky. La obra artística no debe ser utilizada nunca como documento histórico o sociológico sin explicación previa de su valor documental, es decir, de la calidad de su relación respecto al contexto dado de los fenómenos sociales. En otros términos, cuando uno estudia una obra de arte no debería tomarla como un registro histórico concreto, sino como un signo que hace referencia general al contexto de los fenómenos sociales de su medio. ¿Qué dijiste? Ya vimos los tres elementos que se mencionaron al principio, pues ya se acabó esto, ¿no? Pues no, el buen Mukarovsky nos tiene preparadas algunas ideas más, ¿o no? Los problemas de la semiología del arte no se han agotado todavía. Palabra de Mukarovsky. Lo que hemos visto hasta ahora corresponde con la definición de la obra de arte como un signo autónomo, pero la obra de arte tiene otra función, la de signo comunicativo. ¿Qué? Pues sí, agárrense, porque apenas vamos a la mitad del asunto. Bueno, realmente no es la mitad, pero un poquito de dramatismo nunca viene mal. Acabamos de decir que todo lo expuesto hasta ahora corresponde únicamente a la función del arte como signo autónomo, pero que las obras artísticas también cumplen la función de signos comunicativos. A estas alturas es normal pues que surjan preguntas como ¿pues qué no lo que acabas de explicar implica también que el arte comunica algo? ¿Cuál es la diferencia entre signo autónomo y signo comunicativo? ¿Qué será un signo autónomo? Para contestarlas vamos a empezar con la última. ¿Qué es un signo autónomo? A grandes rasgos, el autónomo es un signo que no apunta a nada concreto, sino a sí mismo. Por ejemplo, los sonidos que componen la pieza que acabamos de escuchar no hacen una referencia concreta a nada. Su interpretación y significado surgen, como vimos antes, a partir de la relación que se establece entre ellos y el contexto general de los fenómenos sociales del medio particular. Estos sonidos no son como las palabras que componen un poema como este, o las figuras que componen un cuadro como este, que claramente hacen referencia a algo concreto y lo significan. Cualquiera de las palabras que componen el soneto de Sor Juana puede buscarse en el diccionario para conocer su significado concreto. Pongamos como ejemplo ingrato, que aparece en el primer verso. Se trata de un adjetivo que significa desagradecido, que olvida o desconoce los beneficios recibidos. Los trazos de la pintura, por su parte, representan figuras específicas que pueden identificarse con objetos concretos de la existencia, uvas, manzanas y demás vegetales. Pero ¿a qué hace referencia de manera concreta, por ejemplo, este acorde? ¿Qué significa? Esa es la diferencia. Artes como la literatura o la pintura son para Mukarovsky claramente comunicativas. Se trata de artes en las que el funcionamiento de la obra en tanto que signo comunicativo está fuera de duda. Se trata de las obras en las que existe el tema.
Palabra de Mukarovsky. Pero alguien podría decir ahora, pues incluso bajo esos términos, la música comunica algo. Y claro, amigo, pues si nadie ha dicho lo contrario. ¿O sí, Mukarovsky? En realidad, cada componente de la obra de arte, incluyendo los más formales, contiene su propio valor comunicativo, independiente del tema. El tema de la obra de arte desempeña simplemente el papel de un eje cristalizador de esta significación, que sin él quedaría vaga. Es decir, que el tema de las obras de arte temáticas sirve únicamente para precisar su significado comunicativo. Una novela, por ejemplo, al igual que la pieza de Beethoven, podría tratar de comunicar melancolía, tristeza, nostalgia. Sin embargo, la novela tendrá un tema. Pongamos, por decir, que su tema es la historia de un personaje específico que pierde a un ser querido en particular, su mamá, su papá o a quien tú prefieras. Este tema es útil, pues, para precisar su significado comunicativo. Ya no será entonces solamente la tristeza en general, sino algo específico, el dolor que sienten las personas al perder a un ser querido. Por eso es que la significación comunicativa está reservada ante todo a las artes que tienen un tema. Palabra de Mukarovsky. Evidentemente, esto va a traer consecuencias cuando el arte, ahora sí en su función de signo comunicativo, se ponga en relación con la cosa designada. Como signo comunicativo, el arte ya no hace referencia al contexto total de los fenómenos sociales, sino a una realidad determinada, específica, como a un suceso o a un personaje histórico. Funciona, en este sentido, de manera parecida a los signos puramente comunicativos. Si yo digo Monte Everest, hay un significado concreto al que hago referencia. Si digo patineta, lo mismo. Incluso si yo digo unicornio, hay un significado específico para ese signo. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre estos signos y la función sígnica comunicativa del arte. La relación comunicativa entre la obra de arte y la cosa designada no tiene valor existencial, ni aun cuando la obra afirme algo. Mientras valoramos la obra como un producto artístico, no podemos formular como postulado el problema de la autenticidad documental de su tema. Es decir, que a la hora de estudiar una obra de arte, aunque ésta haga referencia a una realidad concreta, no podemos esperar que su contenido verifique o no la existencia de aquello a lo que refiere. En palabras simples, que una obra de arte haga referencia a algo no sirve en ningún caso como comprobación de que ese algo existe o existió. Pero ¿qué pasa con las obras que tratan su tema como real? Preguntará alguien, recordando quizá el realismo o el naturalismo. ¿No es importante cómo la propia obra trata su tema? Pero claro que lo es, amigo. Y una vez más, nadie ha dicho lo contrario. ¿O sí, Mukarovsky? Es muy importante para la estructura de una obra dada saber si la obra trata su tema como real, incluso como documental, o como ficticio, o si oscila entre estos dos polos. Palabra de Mukarovsky. De hecho, hay obras que buscan jugar justamente con ese paralelismo que surge de la doble relación que establecen con una realidad determinada. Una relación sin valor existencial, la otra puramente comunicativa. Por ejemplo, un retrato. Como obra de arte no tiene valor existencial. Por sí misma no verifica la existencia de nada, ni pretende hacerlo. Como signo comunicativo, sin embargo, es precisamente una comunicación sobre la persona representada. Concretamente, Vincent Van Gogh. En literatura podríamos pensar, por ejemplo, en la novela histórica o en la novela biográfica. Más de lo mismo. Se presenta la misma dualidad. Esto significa que en el estudio de las artes temáticas definitivamente es importante analizar cómo es la relación que establecen con la realidad. Pero hay que tener cuidado, nos advierte Mukarovsky. La investigación teórica de estas artes no debe nunca perder de vista la verdadera naturaleza del tema, a saber, la de ser una unidad de sentido, y no una copia pasiva de la realidad, aun cuando se trate de una obra realista o naturalista. Palabra de Mukarovsky. Lo que pasa es que el significado de una obra temática también viene del objeto estético.
al igual que en cualquier otra. Pongamos un ejemplo. Tenemos una novela cuyo tema es un suceso particular de la Revolución Mexicana. El significado de esta obra no será, evidentemente, un suceso particular de la Revolución Mexicana. Eso significa la obra. No, ese es su tema. Tampoco podemos asumir que su único objetivo sea comunicar ese suceso, ni mucho menos afirmar que el hecho de comunicarlo comprueba su existencia, ni que fuera noticia o libro de historia. Y que aún así hay que dudar. Este suceso es únicamente la referencia comunicativa. Sirve solo para precisar el significado de la obra, que será determinado a partir de su interpretación y de la concretización de un objeto estético para ella. A partir de su tratamiento del tema, podremos determinar, ahora sí, si la obra quiere significar la crueldad del ser humano en tiempos de guerra, la lucha por la supervivencia de las personas en situaciones precarias, la desigualdad inherente a la sociedad mexicana o todas las anteriores. Claramente, el mero hecho de comunicar un suceso particular de la Revolución Mexicana no tiene por qué significar precisamente eso. Es necesaria la obra de arte en conjunto para poder aventurar una interpretación. Las ideas de Mukarovsky formaron parte de un interesante cambio de paradigma en el estudio del arte. Como hemos visto, a él le interesaba reunir los análisis más formales, centrados especialmente en los elementos internos de las obras, con ideas sociológicas e historicistas, de carácter evidentemente externo a las obras. Y fue así porque para él, según nos cuenta Viñas Piquer, el signo estético es siempre fuente de información, no es un signo autónomo creado para sí mismo, sino para la comunicación con los demás. Esto implica que artes temáticas como la literatura tengan una función comunicativa porque se relaciona con la realidad comunicándola, y una función poética porque exige que se le preste atención a la forma de su mensaje sin tener en cuenta su valor existencial. Ahora, con todo lo que se ha dicho, podemos entender que la orientación hacia el signo en el estudio del arte es importante porque solo el enfoque sígnico permitirá a los teóricos reconocer la existencia autónoma y el dinamismo esencial de la estructura artística y comprender el desarrollo del arte como un movimiento inmanente, pero en relación dialéctica constante con la evolución de los demás dominios de la cultura. Es decir, que solamente la perspectiva semiológica nos permitirá admitir que el arte, además de tener existencia autónoma, también es una estructura dinámica, que evoluciona en sí misma, sí, pero también en relación con el desarrollo del resto de las esferas que componen la cultura y la sociedad.